Para continuar con los procesos difusivos vamos a también comenzar con la convección, de transferencia de masa por convección, vamos a abordar dos tipos de flujo, ¿sí?, que se da en situaciones de procesos industriales. Por ejemplo, contradifusión equimolar es un proceso que se da, que se asume muchas veces en los cálculos de destilación. En los cálculos van a ver en destilación binaria, cuando dos compuestos tienen iguales energías de vaporización, calores de vaporización, de modo que durante el calentamiento en el plato o la condensación, el flujo va a pasar el componente más volátil hacia la fase vapor y el componente menos volátil hacia la fase líquida en la misma proporción, ¿sí? O sea, el flujo es igual, pero en cantidades, en sentidos distintos, ¿sí?, de ambos compuestos. Entonces eso mismo podemos representar en este esquema, ¿sí?, en el cual tenemos un recipiente acá a la izquierda, que es rico en el componente A, de modo que la fracción molar, si podemos representar acá un eje X, ¿sí?, de modo que en este X es igual a 0 y acá tenemos X igual a L. En este X igual a 0 tenemos una fracción molar de A, que va a ser la presión parcial de A sobre la presión total, que va a ser mayor que la que va a haber en el recipiente de la derecha, ¿sí? Entonces en el recipiente de la derecha vamos a tener una fracción molar de A en L, ¿sí?, que va a ser menor que la que hay en el recipiente de la izquierda, ¿sí?, que es rico en A. Y en este recipiente de la derecha es rico en el componente B, ¿sí?, de modo que X de B en L es mayor que X de B en C, ¿sí? Y suponemos también que la presión y la temperatura en este caso son constantes, o sea, están los dos a la misma P y T, a la misma presión y temperatura, ambos recipientes, ¿sí?, de modo que no hay una fuerza impulsora mecánica ni ¿sí?, por lo que es de expansión volumétrica. Entonces, ¿qué va a suceder? Los gradientes, ¿sí?, los flujos en ambos sentidos van a ser iguales, pero de sentido contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? El flujo de A, el flujo respecto al eje coordenado, va a tener una componente difusiva y la componente por movimiento global, ¿sí?, que va a ser NA más NB. Como el flujo molar de A es igual al flujo molar de B, ¿sí?, pero tienen signos distintos, el término de movimiento global del fluido se va a anular, va a ser cero, ¿sí?, no porque no haya movimiento, sino porque el movimiento neto va a ser cero, ¿sí? Entonces, esto resulta, si nosotros escribimos las ecuaciones, acá ponemos la expresión de la ley de Fick, como tenemos aquí, vamos a tener que ambos compuestos tienen el componente A y el componente B, tienen el mismo coeficiente de difusión binaria, porque el coeficiente de difusión binaria DAB es igual que el de BA, ¿sí?, dBA. Entonces, como es la misma concentración, resulta de que el gradiente de concentraciones de A con X es igual, pero de signo contrario, de B con X. Como vemos aquí, lo que hemos hecho es simplemente suponer gases ideales, de modo que la fracción molar es igual a la presión parcial. Entonces, el gradiente de presión de A tiene el mismo cambio desde X igual a 0 hasta L que B, que desde 0 a L, ¿sí?, o desde L a 0. Entonces, si la suma
punto a punto de ambas presiones parciales, ¿sí?, va a ser igual a la presión total, y la presión total se va a mantener incluso en este conducto que los comunica. Entonces, en esas condiciones, los gradientes son iguales, y los gradientes de presiones, como dijimos, son iguales en X. De modo que en esta situación, si nosotros tomamos la expresión del flujo, o de la rapidez de transferencia de masa, porque acá estamos involucrando el área, y separamos las variables, ¿sí?, de la ley de Fick, nosotros acá tenemos que NA va a ser igual a menos C por D AB por el área, ¿sí?, por diferencial de XA diferencial de X. Entonces lo que hemos hecho, hemos pasado el área para el lado de izquierda, ¿sí?, y diferencial de X también, y hemos integrado X entre 0 y L, ¿sí?, para A, y la coordenada axial, digamos, ¿sí?, y acá la fracción molar entre XA en L y XA en 0. Entonces esto nos queda la diferencia, ¿sí?, que acá hemos invertido porque hemos sacado este signo menos, ¿sí?, y esto nos queda L, que lo pasamos para este lado. Entonces nos queda una, como la ley de Fick, discretizada, ¿sí?, donde el flujo es directamente la relación, el gradiente de concentración, ¿sí?, o la diferencia, el delta de concentración sobre la distancia, ¿sí?, de la que separa ambos recipientes. Entonces esta misma expresión, ¿sí?, si es un gas ideal, como dijimos, podemos reemplazar las concentraciones por peso P de A sobre RT. Entonces nos queda esta expresión expresada en presiones parciales, y esta misma expresión fue la que encontramos cuando teníamos la difusión a través de un medio sólido, ¿sí?, de modo que si los flujos de ambos compuestos son iguales y en direcciones distintas, se da el mismo comportamiento. Otro tipo de flujo, ¿sí?, que vamos a ver es lo que llamamos flujo unimolecular, ¿sí? Entonces en este flujo unimolecular sin reacción química, ¿sí?, homogénea, tenemos un líquido. El escenario es que tenemos este líquido, ¿sí?, y ese líquido está acá en un nivel, ¿sí?, en un nivel, supongamos, este es el eje es X, está en este sentido. Vamos a hacerlo más prolijo. El eje X está en sentido así ascendente. Entonces X, este tendrá un X que llamamos o Z, ¿sí?, a ver cómo lo pusimos, como X. Entonces X puede ser 0 aquí, y aquí tiene un valor L, ¿sí?, como mencionamos acá. Entonces, ¿qué sucede? Este líquido A tiene una presión de vapor o una volatilidad, de modo que acá se vaporiza, ¿sí?, y en XA en 0 tiene un valor que va a ser igual a la presión parcial de A, ¿sí?, la presión de vapor de A a una temperatura sobre la presión total, ¿sí? Entonces acá en el extremo, en X igual a L, está fluyendo una corriente, ¿sí? Fluye una corriente con una velocidad, de modo que la molécula, esa corriente tiene principalmente el componente B. Entonces una corriente de B o una mezcla binaria, de modo que arrastra lo que llega de A aquí, ¿sí?, de modo que contribuye a una proporción. Generalmente se dice que esta corriente es rica en B, o sea que no tiene casi A, ¿sí?, y que la fracción molar de A acá en L es 0, ¿sí?, porque es arrastrado por una corriente de B. Y a su vez B
llena aquí el recipiente, ¿sí? Llena este recipiente, este espacio, de modo que A va difundiendo, ¿sí? Así, en la dirección de X a través de B. Pero como B es insoluble en este líquido A, ¿sí? Acá no hay solubilidad de B en A, ¿sí? Podemos suponer que es extremadamente baja o que esto está saturado de B, de modo que no hay flujo de B aquí en X igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? La fracción de B va a cambiar, pero el flujo de B aquí va a ser 0, ¿sí? Porque B, al no disolverse aquí, no hay un flujo neto, ¿sí? De B. Entonces, de ese modo, el flujo de B, como dijimos, es 0. Y si nosotros hacemos el balance, aquí desde x igual a 0 hasta x igual a L, en el vapor, ¿sí? O en esta cabeza de gas, para el balance para A nos queda que el diferencial del flujo de A en X, para X, es 0. O sea que el flujo de A tiene que ser constante aquí. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros planteamos ese flujo como la contribución difusiva y la contribución convectiva, ¿sí? O del movimiento global, vemos que aquí el flujo de B es 0. Entonces, al ser el flujo de B 0, nos queda esta contribución del movimiento global neto de A. Entonces, lo podemos expresar también en concentraciones, ¿sí? Con la velocidad global. Entonces, ¿qué sucede? Podemos considerar que XA es finito o 0 en L y vamos a tener un gradiente aquí, ¿sí? Porque aquí la presión parcial va a ser mucho más alta que aquí, ¿sí? Entonces hay una difusión neta de A. Entonces, como vemos aquí, ¿sí? La presión parcial de B es 0, es constante, digo, y la presión de A va a ser grande en X igual a 0 y mucho más chica o 0 en X igual a L. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros pasamos este término, ¿sí? Este término lo pasamos para este lado, nos queda, y sacamos factor común el flujo de A, nos queda flujo de A, ¿sí? Por 1 menos XA, ¿sí? Va a ser igual a menos C de AB por el diferencial de XA sobre diferencial de X, ¿sí? Entonces, posteriormente pasamos esto dividiendo y nos queda esto que tenemos aquí, de modo que nosotros podemos separar variables, ¿sí? Podemos separar variables, ¿sí? Que vamos a hacer la demostración aquí. Podemos separar esta variable, pasarla para este lado y como diferencial de XA es igual al diferencial, o sea, el menos diferencial de XA es igual al diferencial de 1 menos XA. Tenemos acá diferencial de 1 menos XA y 1 sobre XA, me queda, si lo integro, me queda logaritmo de 1 menos XA, ¿sí? En L, y 1 menos XA en 0. ¿Okay? Y X la paso por acá e integro entre 0, entre 0 y L, o entre un X1 y un X2, ¿sí? o L. Entonces acá lo hice entre 0 y L, entonces esta L que me quedó acá la paso dividiendo, entonces tenemos una forma de calcular el flujo de A, ¿sí? en esta situación, ¿sí? Si nosotros reemplazamos ese flujo de A en el balance, ¿sí? Nos queda de esta forma, este flujo de A, ¿sí? En el balance, si nosotros hacemos la ley de Fick, ¿sí? Y este es el flujo de A, y para cuando la concentración y el coeficiente de difusividad son constantes, los puedo sacar fuera, ¿sí? de la derivada, y entonces me queda esta expresión, de modo que
yo puedo integrar, ¿sí? Una vez en x me va a quedar 1 sobre 1 menos xa, ¿sí? Diferencial, ¿sí? Diferencial de xa va a ser igual a una constante de integración C1 que tenemos aquí. Y después, como hicimos aquí, menos 1 sobre xa, el diferencial nos va a quedar integral, nos va a quedar menos, porque esto es menos, no, o sea, menos diferencial de xa es igual a, diferencial de 1 menos xa. Entonces hacemos eso, ¿sí? Y nos queda menos logaritmo, el integral de esto, un logaritmo de 1 menos xa, y nos queda esto lo seguimos integrando en x, nos queda c1 por x más una segunda constante de integración. Entonces lo que hacemos aquí es encontrar estas dos constantes de integración poniendo xa en 0, ¿sí? En x igual a 0, yo tengo que xa es igual a xa0, ¿sí? Y que en x igual a l, yo tengo que xa es igual a xal, ¿sí? Entonces, si yo pongo estos valores aquí, y despejo las dos constantes de integración, voy a llegar a esta expresión que tengo aquí, ¿sí? Lo vamos a ver aparte. Como tengo una mezcla binaria, ¿sí? Tengo A y B solamente, entonces del balance XA más la suma de fracciones molares del balance me queda que XA más la fracción molar de B tiene que ser igual a 1, entonces 1 menos XA, esto es XB. Entonces lo puedo expresar como este es el perfil de A en función de X, ¿sí? Y que tengo aquí, y que lo puedo expresar en función de B. Vamos a ver ahora cómo llegamos a esta forma. Entonces, partiendo de la misma situación, donde este es el balance que nos queda del flujo de A que obtuvimos recién, y si lo resolvemos, sustituimos aquí en el flujo de A del balance, nos queda, como dijimos, que tanto la concentración, la difusividad como L son constantes, lo podemos sacar fuera de esta derivada, de modo que nos queda esta expresión que integramos una vez y nos queda esta forma, y como dijimos que menos diferencial de xa es igual a diferencial de 1 menos xa, que lo reemplazamos acá, entonces pasamos diferencial de z para el otro miembro, integramos una vez más en x, en xa el término de la izquierda y en z el término de la derecha, de modo que tenemos estas dos constantes de integración que con los dos valores de las condiciones de borde en z igual a 0 o x igual a 0 y x igual a l, la constante 2 nos queda 0 y la constante 1 nos queda evaluar esto en z igual a l, entonces nos queda 1 menos xa en l por C1 en L, de modo que C1 es 1 sobre L, el logaritmo de 1 menos XA en L sobre 1 menos XA en 0. Por lo tanto, reemplazando C1, nos queda el logaritmo, lo que expresamos recién, por Z sobre L, igual a XA, que es la fracción molar. Entonces, si aplicamos antilogaritmo, llegamos a la expresión que vimos recién. Del perfil que encontramos, ¿sí? Ya sea en X o en Z como tenemos aquí, para la difusión unimolecular donde tenemos el flujo de A en Z, que es de esta forma, ¿sí? Depende de las fracciones molares de A en I0, ya sea que la consideremos en el vapor, ¿sí? Una fracción molar. Entonces, como es una mezcla binaria A y B, ¿sí? Del balance nosotros tenemos que la fracción de A más la fracción de B tienen que sumar 1, por lo tanto 1 menos la fracción de A es igual a la fracción de B.
Y podríamos decir que aquí tenemos la fracción de b en L y la fracción de b en 0. Entonces, si nosotros hacemos alusión a lo que es el delta medio logarítmico en b, podemos decir que i de b de z, o sea, en la variable genérica, menos el i, la fracción molar de b en 0, sobre el logaritmo de i de b en z sobre i de b en 0. Eso sería el medio logarítmico para una altura z genérica, ¿sí? Entonces, podemos reescribir este i medio logarítmico como en la fracción molar de a. Entonces, si hacemos i de b en z como 1 menos la fracción molar de a, menos i b en 0, 1 menos la fracción de a en i 0, y lo mismo, lo propio en el denominador, ¿sí? Nos queda este logaritmo. Entonces, si nosotros vemos esta fórmula, nos queda que este logaritmo lo podemos pasar para el otro lado y el i medio logarítmico de b lo podemos pasar hacia el denominador. De modo que nos va a quedar que esto, ¿sí?, va a ser igual, y si nosotros vemos acá menos con menos es más de i en i0, ¿sí? Este menos con este menos es más, entonces nos queda la fracción molar de IA en 0 menos la fracción de I en Z o en el L, si evaluamos ese Z en L, ¿sí? Dividido el delta I medio logarítmico. Entonces, si nosotros reemplazamos este término aquí arriba, en lo que encontramos como el flujo molar de A, nos queda que el flujo molar de A es C, la concentración total, el coeficiente de difusividad de A en B, sobre el largo total, o Z, si consideramos Z en L, ¿sí?, y el I medio logarítmico de B, por la fracción molar de A en 0 menos la fracción molar de A en L. Entonces, es otra forma de escribir, ¿sí?, la fracción molar, el flujo molar de A cuando tenemos difusión unimolecular en unidimensional. Otro escenario interesante que se analiza cuando estamos trabajando con sistemas un poco más reales, ¿sí?, de un líquido volátil que volatiliza más rápido, de modo que estando en presión y temperatura constantes, y tenemos el sistema que vimos recién para difusión unimolecular. Entonces es el proceso en el cual A es volátil y volatiliza a una velocidad un poco más rápida, ¿sí?, tiene una presión de vapor, de modo que en el tiempo en el que dura el experimento, el menisco se traslada desde una altura inicial a Z1 hasta una altura inicial Z2, siempre que esta velocidad no sea demasiado elevada en relación al tiempo que dura el experimento, ¿sí? Entonces, si eso sucede, cuando el proceso es lento, podemos suponer, dentro de un rango de tiempo determinado, que ese proceso es pseudoestacionario, considerarlo, hacer un análisis estacionario de algo que no lo es, ¿sí?, que está variando en forma lenta. Entonces, como vimos del análisis que hicimos recién del flujo de A en Z, donde escribimos el flujo en términos también de el delta medio logarítmico de B y la diferencia de fracciones molares de A en 0 y en L o en Z, entonces esto nos quedaba el flujo molar de A, o sea que el A que se vaporiza de aquí fluye, ¿sí?, entre este límite de 0, ¿sí?, hasta L, en esta distancia en la dirección del eje Z. Entonces, este flujo molar de A en el vapor sale del líquido, ¿sí? Entonces, si hacemos el balance aquí en el líquido, podemos decir que el flujo de A también es la densidad de A, que sería en kilogramo por metro cúbico, por el peso molecular, esto nos está dando en kilogramo en mol por metro cúbico, y si lo multiplicamos por la variación diferencial de la distancia por el diferencial del tiempo, nos queda un flujo molar.
Entonces este balance lo estoy haciendo en el líquido, por eso es la densidad del líquido. Ese flujo molar es el mismo, ¿sí? Porque hay continuidad en la interfase Z por más que se mueva. Entonces, en esa interfase el flujo molar es igual, por lo cual si igualamos ambos términos, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, podemos separar variables, ¿sí? Z y el tiempo, entonces pasamos diferencial de t para el otro lado, para el lado derecho, y todo lo demás lo pasamos para el lado izquierdo, ¿sí? Dividiendo, multiplicamos por z menos z logarítmico y nos queda, o sea, tendríamos un z genérico, ¿sí? Y un z inicial, z1, y el i medio logarítmico, este z estaría en la zona del vapor, ¿sí? No en el líquido. Por lo cual nos quedaría esta forma, ¿sí? Y nos quedaría z, diferencial de z, y nos quedaría el tiempo en este lado. Entonces, si nosotros integramos z entre la altura esta inicial y el tiempo y la altura final, ¿sí? Bien, entonces como ambos, este flujo que es la fase vapor, viene también es el líquido que se está vaporizando. Entonces podemos hacer el balance en el líquido que nos queda, que es la densidad del líquido, ¿sí? Sobre el peso molecular del líquido. Esto nos queda en mol por metro cúbico. Y si lo multiplicamos por una distancia, nos queda por metro cuadrado, y dividimos por el tiempo, nos queda un flujo, ¿sí? Hecho un balance en el líquido, ¿sí? Entonces la variación de altura de ese menisco es igual, ¿sí? Si lo multiplicamos por los mol por metro cúbico, al flujo molar que se está yendo por el vapor. Entonces si igualamos el flujo molar en el líquido igual al flujo molar en el vapor, ¿sí? Tenemos cómo cambia en ambos fases. Entonces podemos separar variables, pasamos el tiempo hacia el lado derecho y pasamos todas las otras variables hacia el lado izquierdo, ¿sí? De modo que z, este z genérico, nos queda aquí, y es el z que varía, ¿sí? La altura del líquido. Entonces integramos entre el valor inicial y el valor final, y integramos el tiempo entre 0 y un tiempo determinado, ¿sí? Al cual quedó este valor final de z. De modo que podemos calcular para el tiempo la variación de la altura, o a la vez con la variación de la altura calcular el tiempo, ¿sí? Siempre que tengamos las demás variables. En realidad esto forma parte de lo que se llama una celda de Arnold, ¿sí? En la cual nosotros medimos el tiempo y medimos la variación de la altura del menisco, de modo que si despejamos de aquí el coeficiente de difusividad, nosotros podemos dividir por el tiempo y acá pasar multiplicando el coeficiente de difusividad, y nos queda de esta forma, de forma que podemos determinar, conociendo la presión de vapor, para conocer la fracción molar de A en 0, y esta fracción molar de A en L la consideramos 0 porque tenemos una corriente de B, y con esta fracción molar y esta en 0 podemos calcular la fracción, el delta de B medio logarítmico, y con las propiedades del líquido, ¿sí? y del componente que estamos utilizando, midiendo las alturas con precisión mediante un microscopio con precisión, o una lupa con precisión en el tubo, ¿sí? Cuánto cambia el menisco de líquido, podemos determinar, ¿sí? El coeficiente de difusividad de ese compuesto A en B en la fase vapor, ¿sí? Entonces es una técnica analítica que está basada en este principio de un estado pseudo estacionario, que no es un estado estacionario puro. Otro ejemplo interesante de estos estados pseudoestacionarios es cómo varía el área superficial
o el volumen de una partícula de carbón que se está combustionando en un ambiente de aire, ¿sí? Entonces, en un proceso a alta temperatura, partículas de carbón se van combustionando y la combustión es una reacción heterogénea que sucede en la superficie de la partícula, que hace que a medida que pasa el tiempo esa partícula se vaya consumiendo y su radio vaya disminuyendo con el tiempo. Dependiendo de la temperatura va a ser más o menos rápida esta reacción, por lo tanto se puede considerar un proceso en estado pseudoestacionario, ¿sí? Con la combustión de la partícula de carbón, en la cual para una combustión incompleta, ¿sí?, del carbón podemos plantear una estequiometría donde sumando las dos reacciones de combustión del carbón, que se transforma en monóxido y en dióxido de carbono, la estequiometría de la reacción nos puede quedar de esta forma, ¿sí?, de quedar balanceada. De modo que vamos a tener 3 moles de carbón más 2 moles y medio de oxígeno, se van a transformar en 2 moles de dióxido de carbono y 1 mol de monóxido. Eso depende, esta estequiometría depende de cuánto oxígeno nosotros tengamos en la mezcla. De modo que el que limita la combustión es el oxígeno. Por lo tanto, acá vemos que 2 moles y medio de oxígeno van a equivaler a menos 2 mol, el flujo molar de oxígeno, ¿sí? 2,5 veces el flujo molar del oxígeno va a ser menos 2 veces el flujo molar del dióxido y va a ser igual a menos un flujo molar de monóxido. ¿Por qué? Porque el dióxido tiene sentido contrario al eje, podríamos decir que este es negativo, ¿sí? Podríamos decir que el oxígeno es negativo, ¿sí?, y que los otros son positivos, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Esto sería más correcto ya que el oxígeno está yendo en sentido contrario al eje de R, ¿sí?, el radio de esa partícula esférica que estamos considerando. Por lo tanto, si nosotros hacemos un balance desde el radio, supongamos cualquiera, sea si este es el radio de la partícula hasta infinito, ¿sí?, cómo cambia ese radio con el tiempo, ¿sí?, desde un radio inicial hasta un radio final con el tiempo. Entonces, si hacemos el balance en el aire que tenemos alrededor, y vamos a tener una capa límite donde las concentraciones de los gases, de oxígeno, monóxido, dióxido y de nitrógeno van a cambiar, ¿sí? Entonces, en particular, vamos a hacer el balance para el oxígeno, de modo que si lo hacemos de la ecuación de balance en coordenadas esféricas nos queda de esta forma, ¿sí?, ya que no hay generación, ¿sí?, no hay ninguna reacción volumétrica acá que suceda en el volumen del aire mientras el oxígeno difunde, y tenemos sí una condición de borde en la superficie, que es una reacción química, y lejos, infinitamente lejos, vamos a tener una fracción molar de oxígeno que es la del aire, ¿sí?, que es 0,79%. O sea, 0,79% de oxígeno. Entonces, eso es cuando el radio es infinito, ¿sí? Entonces, si nosotros este flujo lo reemplazamos por el flujo en coordenadas estáticas, ¿sí?, del eje coordenado en R fijado en el espacio en el centro de la esfera, tenemos la contribución de difusión más la contribución de movimiento del fluido, y como este término es la fracción molar de oxígeno por la fracción molar de oxígeno más la fracción molar de dióxido, ¿sí?, que en este caso es la de oxígeno es 2 dividido 2,5, o sea 0,8 de la de oxígeno, y la fracción molar de monóxido, que es
en equivalente a la de oxígeno es 1 dividido 2,5, entonces nos queda 0,4. Entonces lo que hice fue traducir los flujos molares de dióxido, ¿sí?, y de monóxido a el exoequivalente en oxígeno. Entonces, y el del nitrógeno es 0, ya que no se consume, es impermeable, digamos, aquí en la superficie de la partícula, de modo que no hay flujo de oxígeno. El flujo del oxígeno es 0, que también entraría acá en el balance, pero como es 0, se anula. Entonces, de esta parte nos queda que 1 menos 1,2 de fracción del flujo de oxígeno, nos queda que es menos 0,2 el flujo de oxígeno por la fracción molar de oxígeno. Entonces lo pasamos para el otro miembro y sacamos factor común el flujo de oxígeno y nos queda en este caso 1 más 0,2 de la fracción molar de oxígeno, que lo pasamos dividiendo para este lado. Entonces aquí yo puedo hacer es integrar, separar variables, pasar el radio multiplicando para el lado izquierdo, ¿sí? Y esto lo que voy a hacer es un artilugio voy a multiplicar acá y dividir por 0,2, de modo que esto lo pueda integrar más fácilmente. Entonces aquí lo que hago es como del balance, que aquí lo resalto, me queda que el R cuadrado por el flujo de oxígeno es una constante, ya que su diferencial es igual a 0 del balance. Esto me queda del balance de masa. Entonces, si yo multiplico y divido por R cuadrado, este término aquí va a ser constante y lo puedo sacar de la integral, ¿sí? Entonces, me va a quedar integrar entre diferencial de R sobre R cuadrado entre un R inicial R y un R infinito, porque estoy haciendo el balance en la fase en el aire, ¿sí? De modo que de este lado tengo que integrar entre 0, porque la reacción superficial es muy rápida, ¿sí? Y en la superficie el oxígeno que llega inmediatamente se consume con el carbón, y en un R infinito voy a tener la fracción molar de oxígeno. Entonces integro y esto me queda logaritmo de 1 más 0,2 por la fracción de oxígeno lejos, porque entre 0 esto me queda 1, ¿sí? Y me queda el logaritmo de esto sobre 1. Entonces acá al multiplicar esto, como dijimos, me queda menos, ¿sí?, 1 sobre R, es la integral de R a la menos 2, de modo que si yo evalúo entre final y inicial, me va a quedar 1 sobre infinito menos 1 sobre R, ¿sí? De modo que yo puedo, este 1 sobre R y este menos me queda más, paso este R multiplicando aquí, y como, esto es lo que me queda aquí, como esto R cuadrado por el flujo molar de oxígeno es constante, lo multiplico por 4pi, ¿sí?, que 4pi por R cuadrado sería el área de la esfera, de modo que ese nos daría la masa por unidad de tiempo de oxígeno, o moles por unidad de tiempo de oxígeno que se consume, ¿sí? Entonces, si yo multiplico 4pi este lado izquierdo, también lo hago con el lado derecho. De modo que me queda que ese flujo másico de oxígeno, flujo molar, perdón, de oxígeno, que no es un flujo, es moles por unidad de tiempo, ¿sí?, nos queda igual a este término que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, esto es en oxígeno, y si yo lo quiero transformar a los moles por unidad de tiempo de carbón, tengo que hacer la equivalencia de los coeficientes estequiométricos. Entonces tenía que el carbón era 3 veces carbón, era 2,5 veces oxígeno. Entonces me queda esta relación, de modo que con el signo cambiado, porque el carbón va en sentido contrario al oxígeno, ¿sí? Entonces
tengo que multiplicar este flujo de carbón por menos 3 sobre 2,5. Entonces de esta forma lo que hago aquí, a ver si lo que hice acá es, a ver qué hice aquí. Lo que hice aquí fue cambiarle de signo, ¿sí? Y me queda 1 sobre 1 más 0,2 de la fracción molar de oxígeno. Entonces, lo que tengo acá es el flujo de carbón, ¿sí? El flujo, los moles de carbón por unidad de tiempo. Entonces, esos moles de carbón por unidad de tiempo, hago exactamente lo que hice para el pseudoestacionario. Estos moles tienen que venir del sólido, ¿sí? Entonces hago el balance en el sólido y digo que la densidad por los kilogramos por metro cúbico dividido el peso molecular me van a dar los moles o kilomoles por metro cúbico. Y eso, si lo multiplico como varía el volumen por unidad de tiempo, me va a dar el flujo, estos moles de carbón por unidad de tiempo. Entonces, si hago el diferencial del volumen de la esfera, ¿sí?, que es 4pi por r cubo, me va a quedar que es el diferencial, lo único que cambia es r, entonces el diferencial de r cubo es r cuadrado por diferencial de r. Entonces pongo la variación del volumen en función de r, que es los moles de carbón por unidad de tiempo. Entonces igualo estos dos miembros, ¿sí?, y puedo separar variables, ¿sí?, de radio y de tiempo. Entonces paso el tiempo para el lado derecho y todo lo que es radio lo paso para el lado izquierdo. Entonces acá r cuadrado, 4pi r cuadrado, con este 4pi r se me van, me queda r, ¿sí?, por diferencial de r. Y paso este diferencial de tiempo para el lado derecho de la ecuación y integro, ¿sí?, aquí integro entre 0 y el tiempo, ¿sí?, y un tiempo final que me queda t, ¿sí?, que lo tengo aquí. Y aquí integro entre un r en el sólido, ¿sí?, entre un r final que es r2 más chico que r1, ¿sí?, de modo que me queda r cuadrado, r2 al cuadrado menos r1 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Entonces, al igual que hice recién, yo puedo, si conozco la densidad, acá la difusividad es la difusividad del oxígeno en la mezcla de gases, ¿sí?, porque está en una mezcla de gases, no es una mezcla binaria, sino que es una mezcla multicomponente, y este coeficiente de difusividad lo puedo calcular de los coeficientes individuales, ¿sí?, de las mezclas binarias. Entonces, si yo conozco ese coeficiente, puedo calcular qué tamaño tiene la partícula después de un determinado tiempo, o qué tiempo tiene, conociendo el tamaño, qué tiempo ha pasado, ¿sí?, para que la reacción en esa dimensión, ¿sí?, para que ese cambio de dimensión tenga lugar, ¿sí?, conociendo los demás valores, ¿sí? Este otro análisis interesante para lo que es reacciones químicas heterogéneas, acá en particular con cambio de la masa y de la dimensión de la partícula.